la alternativa. Siempre en Blue Radio queremos destacar historias de colombianos destacados en el exterior, que son muchos, pero no todos alcanzan niveles tan importantes en los mundos digitales que hoy son los que están gobernando gran parte de nuestras conductas y nuestras realidades. Hoy tenemos realmente una situación en la que las aplicaciones, en los que además la tecnología nos permite llegar a mundos insospechados, a límites que hasta hace pocas décadas era realmente muy difícil o imposible llegar. Todo eso lo ha logrado el ser humano gracias a la tecnología. Y por eso una de las principales firmas, como ustedes lo saben, del mundo es Google. Google tiene a una colombiana como vicepresidenta para toda Hispanoamérica. Es Adriana Noreña de Cali, Colombia, por supuesto, para todos, conociendo lo que significa esa responsabilidad y lo que significa avanzar desde esa muy importante posición hacia lo que puede ser el futuro de la compañía que tenemos todos diariamente en nuestra situación, en nuestra cotidianidad. Todo el tiempo estamos conviviendo con la plataforma Google. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por estar en Blue Radio. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Feliz de estar aquí. ¿Hace cuánto tiempo es Adriana Noreña vicepresidenta de Google para Hispanoamérica? Bueno, eso hace 11 años. Estoy a cargo de lo que es Hispanoamérica, pero hace 16 estoy en Google. Así que Hispanoamérica se creó hace 11 años, la verdad, como región, porque yo entré y apenas estábamos formando lo que era Google en Latinoamérica como un todo. Sí. ¿Y cómo ha sido ver la transformación de Google en estos más de 15 años en la compañía? Se dice fácil, 15 años parecieran ser poco, pero para el mundo de la tecnología puede ser muchísimo tiempo. ¿Cómo ha visto la transformación de Google, Adriana Noreña, en estos más de 15 años? A ver, varias cosas. Primero, cuando yo entré, éramos una compañía casi que de un solo producto o monoproducto, en donde básicamente el carro jefe de Google era el buscador y era un buscador mucho más sencillo. Google acababa de comprar o estaba en vísperas de comprar lo que es hoy YouTube. Entonces era una compañía mucho más chica, tenía menos de 5.000 personas, hoy tenemos más de 160.000, etcétera, etcétera. Yo te diría, hay grandes cosas o grandes hitos que han marcado ese avance de Google, esa evolución en estos 16 años. Yo diría en los últimos años la aceleración de la adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas o machine learning que se ha incorporado a nuestra vida, tanto en nuestros productos de consumo como en los productos de publicidad, y que fueron fundamentales, yo te diría, en estos 2 últimos años que llevamos a completar de pandemia, para hacer la vida de los usuarios, de los anunciantes, de nuestros clientes mucho, mucho más ágil y para que nuestros clientes también hicieran uso de herramientas como automatización que les ayudase en sus objetivos de negocio, que hoy no, o sea, sin eso yo no me imagino una pandemia. Entonces, yo te diría, hemos ido de casi ser monoproducto a ser multiproducto, sería el resumen número uno. Dos, desde el punto de vista de personas, yo te diría, Google desde el inicio fue una empresa y ha sido una empresa que aboga por tener muy claros sus objetivos de diversidad e inclusión, y eso a lo largo de estos 15 años se ha básicamente enfatizado muchísimo más, porque obviamente queremos ser relevantes para todas las comunidades, ¿no? Y tercero, nuestros productos que resuelvan problemas desde grandes de la humanidad. Y luego te puedo contar algunas historias como problemas cotidianos de las personas o de los anunciantes, haciéndole llegar soluciones que les generen eficiencia en sus negocios. Ya vamos a hablar de cómo desde esta plataforma se puede solucionar o ayudar a solucionar problemas cotidianos a muchas personas y cuál es el futuro, porque el futuro tiene unas aristas que son impresionantes a través de lo que usted nos cuenta, Adriana, de la inteligencia artificial, del machine learning y muchos otros escenarios. Pero antes, no desde la óptica del parroquialismo, pero sí desde la óptica de la inspiración. ¿Cómo es la carrera de Adriana Noreña para llegar hasta
hasta la posición que hoy ocupa en Google. Antes de Google, ¿qué había en su vida? ¿Cómo fue la carrera para salir de Cali, del barrio La Flora, a estar hoy en una posición que es muy importante? Básicamente manejar Google para más de, pueden ser 500 o 600 millones de personas en el mundo. Ya. Mira, yo desde chica tuve, digamos, la inspiración de mis padres para estudiar y ser la mejor en lo que yo me propusiera. Y ellos mucho me patrocinaban eso a través inicialmente de los estudios. Y fue a través de ser muy buena estudiante que se me abrieron muchísimas puertas, la verdad. Yo quería siempre probarme y quise ir a Estados Unidos a hacer un máster que hice en el año 95 96. Eh, y ahí se abrieron un poco los ojos a un mundo que pudiera estar muchísimo más conectado y un mundo, digamos, más grande. Yo te diría cuando salí de Cali en ese momento, en el sentido de conectado globalmente. Y ese máster me hizo que llegara a Brasil por una oportunidad de carrera que me parecía muy interesante. Yo te diría que lo que marca mi carrera, yo lo pudiera, y va a sonar chistoso, porque está muy, muy en línea con la pandemia, es la fórmula PCR, pero no tiene nada que ver con el test de COVID, sino pasión, coraje y riesgo. Y quisiera contarte una historia muy clara de cómo yo llegué a Google. Hace 16 años yo tenía mi emprendimiento de productos cosméticos en Brasil, donde yo vivo hace 26. Y yo estaba buscando una solución para llegarle a la gente, hacer comunicar mis productos de una manera barata, porque no tenía muchísima plata, la verdad no tenía nada de plata, de una manera eficiente y no la estaba consiguiendo y así me enfrenté a las soluciones online o digitales de Google. Y me apasioné por eso, porque gastaba mucho dinero en el periódico o en otras cosas que no me daban para ese objetivo específico lo que yo necesitaba. Así que dije, bueno, ¿qué hace esta empresa? Qué interesante, voy a aplicar. Esto va más allá del buscador, hay algo por detrás de eso y mandé mi solicitud de empleo a Google. Y quería contarte la historia aquí, ¿no? Que tiene que ser relevante para el objetivo, ¿no? A mí no se me olvida que en el año 2005 yo me doy cuenta que estoy embarazada cuando le voy a aceptar la propuesta a mi jefe y lo llamo y yo con estos miedos y quiero enmarcarlo mucho en el ámbito mujer porque creo que tenemos que Sí. hacer un trabajo de inspirar a las mujeres, le digo, bueno, antes que nada quiero decirte que estoy embarazada y lo primero que me dijo es felicitaciones cuando empiezas. Entonces, uno, vencer un poco, tener un coraje, ¿no? Salir con esa noticia, guardadas todas los preconceptos. Dos, pasión por la tecnología, ¿no? Porque veo cómo la tecnología me conecta, puede ser relevante en mi vida cotidiana, hasta para resolver grandes problemas, como lo que decía. Y el riesgo, ¿no? Yo dejé un emprendimiento, yo era emprendedora o empresaria, y me fui a una empresa que más o menos era empresaria, pero era una empresa mucho más fundamentada, etcétera, ¿no? Entonces yo diría, esas tres cosas básicamente son las que marcan un poco aspectos que son fundamentales en mi vida, ¿no? Y que todas las decisiones que tomo las voy tomando así. Y es así como llegamos a hoy, levantando también mucho la mano para decir, yo quiero ser parte de ese cambio. Cuando la empresa empezó a ampliar operaciones, yo dije, yo quiero ayudar a abrir la operación en Argentina, en México. Y fue así que levantando la mano también y agarrando ese coraje y un poco como dicen, mariposas en el estómago, empezar a cosas desconocidas, pero ir aprendiendo en el intento. La historia es muy interesante, Adriana, por supuesto, porque entre otras cosas estamos en un mundo que lamentablemente todavía es absolutamente machista y todavía algunos empleadores tienen dentro de las situaciones para ellos negativas la condición de madre de sus trabajadoras. Y esa historia es maravillosa porque Google, en este caso su empleador, dijo, perfecto, ¿cuándo comienza? Y no le dio ninguna trascendencia al hecho de que
por supuesto, venía un tiempo de estar en embarazo y luego estar otros meses pendiente del nacimiento de su hijo o de su hija. Hoy, ¿cómo pueden abordar una situación como estas las mujeres? Porque todavía, increíblemente, hay temor para contar las realidades, ese temor a no ser aceptadas en un trabajo o el temor incluso, aunque la ley en Colombia no lo permite, a ser despedidas, pero ese temor todavía existe. Ajá. Yo diría un poco usen esa fórmula PCR, pero quisiera ir un poco más allá de lo que podemos hacer a un nivel más macro, ¿no? Entonces, abordarse a que las mujeres o la diversidad de género trae verdaderamente beneficio económico. Eso está demostrado. Hay estudios de McKinsey y de muchísimas consultoras que demuestran eso. Dos, yo quisiera referirme un poco, a mí me encanta el deporte, y dentro del deporte, entre tanto el ciclismo como en corrida, hay un concepto que llama sprint, ¿no? Voy a hacer un sprint, que es una explosión de energía y de velocidad que permite avanzar mucho en un corto momento. Y ahí es mi mensaje, Ricardo. La verdad, creo que el mundo debe hacer un sprint para cortar esa brecha de género. Y quisiera referirme a la pandemia particularmente. Yo Mm, siempre que reflexiono, y esta pandemia nos ha volteado la cabeza a muchos a pensar, a repensar en objetivos, yo digo, si esta pandemia hubiera sucedido 30 años atrás, la verdad, nos hubiéramos probablemente pasado o muertos de hambre, ¿no? No hubiéramos tenido acceso a la comida como lo tenemos hoy, a las comunicaciones, al aumento, al alimento espiritual, ¿no? Y de mm, familiar, de podernos conectar con la tecnología y obviamente trabajar y ser productivos, ¿no? Entonces, la pandemia fue diferente. Sin embargo, esa pandemia afectó muchísimo a las mujeres. Las mujeres verdaderamente retrocedieron, retrocedimos y vamos a ver, yo no estoy en ese grupo, pero como mujer sí. Y yo me anoté unas cifras aquí, si me permites, quiero mencionarlas porque son contundentes. Primero, según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desocupación laboral femenina pasó de 10.3 a 12.1% en el 2020, que fue el año más difícil de la pandemia, y eso fue por encima del promedio de desocupación general. Ahora podemos hablar de qué pasó en Latinoamérica. El segundo, cuando vemos el porcentaje de las mujeres dentro de algunas áreas claves dentro del ámbito tecnológico y vemos el Global Gender Gap Report, vemos que en Cloud Computing solo tenemos 14% de la fuerza laboral como mujeres. En ingeniería, 20%. Y en datos y en inteligencia artificial no superamos el 33%. Y lo último, y ahora podemos empezar a hablar por qué ese sprint, ¿no? El World Economic Forum o el Foro Económico Mundial hace un cálculo y dice que el mundo se demorará casi 100 años, es exactamente 99.5 años para lograr la equidad de género. Y si vamos al caso de América Latina junto con el Caribe, eso es 56 años. ¿Queremos esperar eso cuando sabemos que se ha demostrado que hay beneficio económico? Ponga equipos diversos a trabajar y verá la diversidad y la relevancia de productos que usted pone. Y no estoy hablando solo necesariamente de género, ¿no? Entonces creo que ese sprint hay que hacerlo y tenemos todos los jugadores del ecosistema que terminar y básicamente acabar con cualquier tipo de estereotipo y rol estereotipado, ¿no? Uno a veces piensa que el asistente de uno tiene que ser mujer. No, ujú, es algo que se refiere más a habilidades que básicamente a género, ¿no? mm. Entonces creo que esto va a beneficiar económicamente. Tenemos que convencernos que trae un beneficio económico claro. Sí, eso es fundamental. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha que usted nos cuenta? Porque, entre otras cosas, el mundo de la tecnología, pues es un mundo que pensamos es muy abierto. Sin embargo, todavía la cantidad de mujeres en posiciones directivas o en posiciones clave, incluso en ingeniería, en análisis de datos, sigue siendo muy bajo según lo que usted nos dice. Y eso obedece, pues, entre otras cosas, a que debe haber un porcentaje bajo de mujeres que logran graduarse finalmente de esas carreras que tienen que ver con ingeniería o tienen que ver con tecnología o tienen que ver con análisis de datos.
seguramente en América Latina más, pero globalmente pareciera que es así, también se comporta de esa forma. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha? Que es una de las muchas que seguramente existen. Sí, Ricardo, tú mencionaste un poco eso. Yo no quiero tener todas las respuestas, pero una de las cosas que hemos observado es la capacitación. Tú dijiste, muchas mujeres, primero, me vuelvo un poquito atrás, hablamos de estereotipos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que romper ya. O sea, ¿por qué a los niños hombres le damos un carro para que juegue a ser ingeniero y a las niñas una muñeca? O sea, empecemos por romper eso, ¿no? Démosle a la niña una escalera para que la desmonte y la monte de nuevo y similares. Entonces creo que esa parte cultural es muy fuerte y la tenemos que empezar a romper y cuestionarnos el por qué, ¿no? Eso en el día a día es difícil cambiarlo masivamente. Tiene que empezar por nosotros en nuestros hogares, ¿no? Eso número uno. Número dos, de acuerdo contigo en para mí la educación. La educación y proveer habilidades claras a las mujeres para que puedan jugar en ese mundo, las que no lo tienen y si no, acercarles ese tipo de cosas. Yo te puedo mencionar algunas cosas que estamos haciendo en Google para ayudar, poner un granito de arena, no Ujú. creemos tampoco que vayamos a poder resolver ese problema, pero entre todos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo empoderamos a las mujeres con capacidades digitales, no solo para que sean mejores empleadas, sino también para que sean emprendedoras, para que tengan las personas que quieren trabajar en su propia empresa tengan habilidades para gestionar esas empresas, ¿no? Desde Sí. Google internamente también tenemos un movimiento que se llama Women at Google o Mujeres de Google, que tiene más de 10 años, yo lo traje a América Latina, en donde también veíamos que había algunos comportamientos que necesitábamos desmitificar de nosotras mujeres, ¿no? Como por ejemplo, ser más dueñas de nuestra carrera y ser más agresivas en eso, ¿no? Y trabaja básicamente en tres pilares, en desarrollo profesional, en conectarlas con otras mujeres y en impacto social en la comunidad. Y hemos hecho otras cosas. El año pasado lanzamos un programa muy lindo, se llama Crece con Google para Mujeres, que lo que busca es, como te decía, esto en externo, para ayudar a mujeres emprendedoras, ¿no? Ujú. Hemos capacitado la segunda mitad del año 2021 160,000 mujeres y cuántas más pudiéramos capacitar. Lo bonito del mundo virtual es que hoy es muy sencillo sentarte con una conexión de internet y poder empezar a capacitarse, ¿no? Entonces son ejemplos de cosas que se pueden hacer. Yo diría dos cosas, es de nuevo la desmitificación de los preconceptos, ¿no? Y la segunda, la capacitación de las mujeres en esas áreas en donde necesitamos actuar más. ¿Cómo se puede lograr tener, y eso también tiene relación con el machismo que todavía está incrustado en nuestra sociedad, Adriana? Ya voy a hablar de otros temas, pero es que esto me parece que es bien importante. ¿Cómo logra una mujer ser exitosa profesionalmente, teniendo además una carga compleja en su hogar? Porque ahí tenemos otra situación que puede ser una de las causas por las que no hay tantas mujeres en posiciones en las que requieren tal vez un nivel de concentración en su trabajo intenso, porque tienen además básicamente dos y tres trabajos en la práctica, no solamente el desempeño profesional, sino que llegan a su casa a seguir trabajando. Tienen que atender a los niños, tienen que atender el hogar y tienen que enfrentar pues básicamente lo que significa tener esa condición. ¿Cómo lograr allí también una transformación, un cambio de paradigma? Estamos hablando de temas globales de sociedad, pero yo creo que podemos empezar a abrir una discusión que es absolutamente necesaria de abrir. Sí, Ricardo, yo te devuelvo un poquito la pregunta cuando dije las mujeres retrocedimos o Ujú, retrocedieron en la pandemia. ujú, Yo pregunto, ¿por qué? O te pregunto a ti, ¿por qué pensamos ujú. de que la mujer es la encargada de las labores de la casa? Sí, ¿No? absurdo. De, Eso no debería ser así y estoy absolutamente de acuerdo. Eso tiene que ser una responsabilidad compartida, pero lamentablemente eso pues, no sucede en muchos hogares. de acuerdo. A ver, dos cosas. Yo siempre digo a las mujeres, al esposo lo escoge usted. Usted pasó, usted hizo el proceso de selección.
¿no? A veces vienen mujeres a pedirme consejo y dicen, es que no, usted escoge el esposo, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo diría hacer un acuerdo muy claro de pareja, y puede ser hombre, mujer, 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 hombre, hombre, lo que sea, de cómo se van a dividir las responsabilidades en el hogar, ¿no? Y cuáles son los sueños y los objetivos de ellos de vida, ¿no? Yo con mi marido, los dos teníamos o tenemos objetivos de carrera muy fuertes. Mi marido fue muchos años consultor y socio de McKinsey y luego está en private equity, o sea, y nos dividimos muy bien las cosas. Mi trabajo, y por ejemplo, involucra mucho viaje. Entonces ahí quedó muy claro, él dijo, yo soy el que me dedico a ayudarle a la nena, a Alexa, se llama mi hija, a toda la parte de las tareas de casa, sus tareas y todo, porque yo soy el que más voy a estar en Sao Paulo, que es donde vivimos. Entonces nos Ujú. dividimos muy bien las responsabilidades, y eso ha ayudado muchísimo, entendiendo que los dos tenemos en algún momento que ceder una u otra cosa, pero mi marido cocina cuando se necesita, y la verdad yo no cocino. Pero sí, nos dividimos mucho las cargas. Yo llevo las finanzas de la casa, y ahí vamos. Entonces, es una sociedad, ¿no? ¿Cómo nos dividimos las cargas sin ser estereotipados, ¿no? Y cómo hacemos que los sueños de los dos, que nos van a hacer a los dos felices, ¿no? Se hagan realidad. Ese es un asunto pendiente todavía y esa es una de las causas del aumento del desempleo de las mujeres en pandemia, Adriana. Básicamente, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus puestos porque no había quien atendiera a sus hijos en el hogar, los niños en la casa porque el colegio cerró y entonces ¿quién los atiende? Y como no había alternativa y tristemente, pues ese acuerdo de sociedades no queda claro y todavía tenemos lamentablemente el chip del machismo, pues allí está la situación. De acuerdo. Vamos a Google, vamos al futuro, vamos a lo que se viene, porque el futuro contempla una cantidad de escenarios que a veces no logramos comprender. Hacia dónde va la inteligencia artificial, hacia dónde va el aprendizaje de las máquinas, hacia dónde va el satisfacer las necesidades de los usuarios, de quienes están cada vez más conectados y cada vez utilizando más la tecnología para todos los asuntos de su vida, Adriana. Bueno, te quiero empezar esto con una historia muy linda, ¿ok? Y es la historia de un maratonista y luego van a ver por qué la estoy contando, porque creo que ella responde varias de tus preguntas. De un maratonista, su nombre es Thomas Panek, un maratonista de Ujú. Nueva York que siempre amó correr, ¿no? Él tuvo un problema genético y a los 20 años básicamente perdió la vista por completo, ¿ok? Muchísimo tiempo él tratando de volver a correr para hacer lo que en su vida era su sueño, que era sentir el viento en la cara, ¿no? Volar solo, correr, básicamente. Y a finales del año 2020, cuando él ya casi cumplía 50 años, logró realizar ese sueño que fue correr 5 kilómetros en el icónico Central Park de Nueva York sin ninguna asistencia humana, ¿ok? Y nos preguntaremos, bueno, ¿cómo fue esto posible? Y yo quisiera contarles la historia porque ahora sí la vamos a bajar un poco más a tecnología. Mm. Primero, una filosofía que en Google se llama empieza con uno o comienza con uno, que es Thomas se presentó a un hackathon en donde básicamente mostró su necesidad, ¿ya? Y un equipo de Google junto a él empezó a desarrollar alguna solución para su problema sin saber para dónde iba, ¿ok? Pasaron muchos meses de trabajo, y se encontraron con un sistema que a través de la inteligencia artificial aprende de ese entorno y envía señales sonoras a su teléfono móvil de tal manera de que cada vez que él se fuera alejando del rumbo, le mandaba una alarma sonora y lo volvía a poner en su lugar. Eso es fascinante. Y esto se hizo a través, obviamente, de la inteligencia artificial. ¿Y por qué les cuento eso? Primero, porque personas como Thomas en el mundo se estima que hay aproximadamente 285 millones de personas que pudieran beneficiarse de una tecnología así, ¿no?
de poder volver a soñar y sentir que vuelan, como decía Thomas, cuando pudo correr esos 5 kilómetros en el Central Park de Nueva York. Y lo cuento porque esto tiene mucho que ver con el mundo de los negocios y luego voy a bajarlo al nivel de mundo cotidiano. ¿Qué pasa? En estos últimos años, el mundo de las organizaciones básicamente se vio sacudido. Las empresas, muchas empresas quebraron y otras estuvieron al borde de la quiebra y necesitaron adaptarse por causa de la pandemia a una situación completamente que era nueva, ¿no? Ujú. Como lo que le pasó a Thomas cuando perdió la vista. Y lo que quiero dejar muy claro aquí es las palabras clave como persona de Google son dos: inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas o machine learning, como se le dice en inglés, ¿ya? Y esto ha hecho que las empresas vencedoras o para sobrevivir abracen la automatización como algo que no es necesariamente una opción, sino es una necesidad para sobrevivir, ¿ya? Entonces te doy ejemplos claros. Muchas empresas tuvieron que volcarse a vender en el mundo en línea y para hacer eso muy bien, había que tener un sistema de inteligencia artificial para poder hacer modelos predictivos de demanda, ¿no? Para poder tomar decisiones informadas y en tiempo real ajustar precios y similares. Y eso no lo pueden hacer de una manera eficiente y costo efectiva sin inteligencia artificial y sin automatización. Muchas empresas también se vieron desafiadas en desafíos logísticos porque empezó una alabancha, ¿no? De demanda y cómo vamos a hacer para suplirla, cómo le vamos a hacer. Hoy el usuario quiere, y esto se los digo, y ustedes como usuarios me pueden decir, sí, quiere todo ya, en el momento que lo quiero, cuando lo quiero y pagarlo como lo quiero, ¿ya? Y la competencia, cuando yo entro a comprar algo online, es tan sencilla como irme a un clic de distancia. Y la expectativa mía al comprar se va subiendo y ella se va nivelando a ese nivel del mejor, el que mejor me dé una experiencia. Compré y me entregaron en 2 horas. Bueno, el desafío de los otros es, ¿será que puedo entregar en 2 horas? Entonces, desafíos logísticos muy grandes, desafíos de atención a sus clientes, pero por ejemplo, imagínense un call center, la gente llamando, bueno, ¿qué puedes hacer con la tecnología para resolver preguntas de tus clientes de una manera automatizada y relevante, ¿no? Porque lo que no quieres es Mm, recibir una respuesta automática que no responde tu pregunta, ujú. ¿no? Y obviamente desafíos de marketing. Y los más sencillos, ¿no? Como son, ok, y eso a veces lo damos por sentado, por garantizado, es pensemos en la eficiencia que nos trae el uso de tecnología para ir de un lugar a otro, o la inteligencia artificial, que la tenemos en algo y me gustaría mostrarlo aquí, en algo tan sencillo como esto. Cuando yo tengo mi calendario, vamos a suponer que hoy yo estaría reuniéndome contigo en vivo, yo estuviese en Bogotá y me dice a las 2 de la tarde, Adriana tiene una cita con Ricardo, él está en tal dirección de Bogotá y calculando por el tráfico, y todo esto es inteligencia artificial y automatización, usted tiene que salir ahora basado en la información de donde yo Mm. esté, porque si no le va a llegar tarde a la cita a Ricardo. Entonces podremos ver mucho de eso en el mundo y luego te puedo contar un poco de lo que podremos ver en Colombia, pero eso es para donde vamos, ¿no? Mm. Resolver grandes problemas relevantes para la humanidad, para los negocios y para nosotros las personas. ¿Cómo qué ejemplos? Y de una vez podemos meternos en Colombia. En qué escenarios se puede ver aplicada esa inteligencia artificial y ese machine learning? Bueno, te hablaba de esto, ¿no? Ese es uno Sí. clásico y tú ya lo puedes usar. Los anunciantes hoy compran publicidad, por ejemplo, y voy a hablar en términos muy claros. Quiero hacer una creación que le llegue a Ricardo y que sea relevante para Ricardo, para una audiencia X que tú, digamos, haces parte de ella. Otro para Patricia y otro para Adriana. Para hacer eso de una manera escalable y relevante para todo el mundo, tendrías que sentar un mundo de gente a crear muchos anuncios, definir muchas audiencias y empezar a rodarlos y ver cómo ellos van reaccionando. Y manualmente eso se hace imposible, Mm. ¿no? Bueno, eso hoy lo hace un mecanismo de inteligencia artificial a través de motores de publicidad automatizada, en donde te van poniendo
Tú le metes al sistema algunas fotos, algunos mensajes y ellos van basados en esas audiencias creando automáticamente anuncios y vehiculándolos en esas audiencias online y Ujú. aprendiendo en tiempo real y reaccionando para cambiar los anuncios. Entonces, es un ejemplo bien claro de por qué muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué a Google le ha ido tan bien y a otras plataformas durante la pandemia? Precisamente porque esa eficiencia se gana en la parte publicitaria, ¿no? Ese es Ujú. otro ejemplo claro. Sí. En Colombia, ¿cuáles pueden ser las aplicaciones efectivas de Google hacia el futuro? Bueno, esto que te estoy hablando es claramente disponible en Colombia, ¿no? Ujú. Entonces quiero dejarlo claro, está en todo el Claro. mundo, pero en Colombia creo que quiero dejar claro, nosotros hemos hecho un trabajo muy lindo a través de Giovanni y el equipo en Colombia, que es ayudar a nuestros clientes y partners a avanzar en su transformación hacia una mayor madurez digital. ¿Qué significa eso? Muchos clientes no estaban preparados desde el punto de vista ni siquiera de su infra. Entonces los estamos acompañando para que ellos sean 100% relevantes para esos usuarios, ¿no? Y para eso, pues hay mucho, es nuestros equipos trabajando uno a uno, pero también creo que es algo importante mencionar. Queremos seguir apoyando mucho la educación digital y la inclusión de mujeres colombianas y colombianos de todos los rincones del país en iniciativas como dos que quiero mencionar. La primera es Ya Estoy Online, que la deben conocer, que es una plataforma, un marketplace que ha sido básicamente desarrollado por la Cámara de Comercio Electrónico y donde Google ayuda patrocinando y lo que busca es apoyar a las pymes colombianas dándoles contenido, entrenamiento, capacitaciones, mentorías para que puedan vender de una manera eficiente, ¿no? Como estaba yo hablando ahora en el ejemplo, en el mundo online, ¿no? Aquí hay contenidos desarrollados básicamente por Google y por grandes jugadores como por ejemplo Mercado Libre, entre otros, ¿no? Y otra muy linda que es muy reciente fue el acuerdo con el SENA que se firmó en noviembre del año pasado, en el que queremos certificar aproximadamente 25.000 aprendices en los próximos 3 años, ofreciéndoles cursos de mercadeo digital, tecnologías de información, tecnologías de trabajo en la nube y similares. Esos son, por ejemplo, dos grandes ejemplos que quisiera dejar muy claros de cómo podemos contribuir. Inclusive, trabajan también a la parte inclusiva de la mujer y de todo el mundo en el ecosistema económico y digital, ¿no? Sí, ese trabajo con el SENA es bien importante. Quisiera profundizar un poquito en eso porque abre la puerta para capacitación no necesariamente profesional para un grupo importante de colombianos. No, no necesariamente son profesionales, pero sí son técnicos o con formación tecnológica que son muy útiles hoy para el mercado laboral. Correcto, sí, que hace muchísima falta, ¿no? Ujú. Así Inclusive, es. en general, los técnicos de información, ¿cómo se dice? TI en español, creo que se dice, o tecnología de la información, están Así es. escasos en toda América Latina, así que hay muchísimas oportunidades ahí. De hecho, aprovecho para contarles una pregunta que siempre me hacen a mí, y yo la quiero dejar muy clara, que infelizmente nunca la puedo decir que la he resuelto, hace 16 años me preguntan cuál es el gran desafío de Google y el gran desafío de Google y cualquier empresa de tecnología es talento, ¿ya? Y si ustedes van a las agencias publicitarias, talento, porque esto crece, crece y crece, ¿no? Y las empresas hoy están buscando talento en data, en analíticas, ¿no? Y en tecnología, o sea que hay mercado, necesitamos más gente allí. Sí. Adriana, quiero preguntarle por una relación que a veces ha sido difícil con los medios de comunicación del mundo. Se han presentado algunos escenarios muy complejos de Google, incluso con gobiernos de por medio. ¿Por qué se ha generado esa situación? ¿Por qué cree usted que se ha producido esa reacción en contra de Google? Ya, mira, yo creo que todo se reduce a la educación. Obviamente Google creció y se formó un gigante en el sentido de una empresa muy bien exitosa. Y algunas empresas no se volcaron al mundo online tan rápido, ¿no?
Entonces, nuestro trabajo aquí, la verdad, es equiparlas para que les vaya bien. Y yo creo que lo que ha habido aquí es un poco de falta de educación y conocimiento con lo que hacemos. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, el buscador, nuestro objetivo es traer contenido relevante. Nosotros no generamos contenido. Entonces queremos que a esos generadores de contenido, grandes, medianos y pequeños, cuyo contenido es relevante y es nuestra responsabilidad que ese contenido sea bueno, curado y verdadero, le llegue al usuario. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, para medios de comunicación de cualquier tipo, ¿no? Es uniendo a esa audiencia con ese contenido relevante. Y yo creo que ahí es donde hay un poco de confusión. A nosotros nos conviene que a nuestros partners de contenido les vaya muy bien. Y eso diría yo que es mi conclusión. Todo lo reduzco a un problema de educación y tenemos que hacerlo muy bien. También me gustaría mencionar que en algunos países inclusive hemos lanzado una iniciativa particular que se llama Showcase para básicamente ayudar a esos generadores de contenido premium a machearlos, como se dice, con audiencias particulares. Entonces, parte del ecosistema Google es hacer que esas tres piernas funcionen. Sí, incluso en Colombia ya funciona Google News Showcase y lo ha hecho de una forma adecuada. Adriana, usted ya me respondió el desafío fundamental que tiene Google a futuro, pero en este mundo tan competitivo en la tecnología, América Latina todavía pareciera estar un peldaño abajo de lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, entre otras cosas porque no tenemos aún conectividad suficiente, porque tenemos todavía un grupo de población rezagado en zonas rurales, en zonas apartadas, y todavía no tenemos, por ejemplo, la conectividad con 5G como ya empieza a ocurrir en Estados Unidos. ¿Cómo se imagina usted el mundo a futuro con lo que hemos hablado de la tecnología? Y para América Latina en particular, porque tenemos una cantidad de elementos que están allí en desarrollo, en plena ebullición, pero todavía nos faltan varios retos por asumir aquí en América Latina en particular. Bueno, yo te diría dos cosas, una realidad y otra realidad. La primera realidad es que hace 16 años la conectividad era otra historia, ¿ok? Quiero recordarnos que esta pequeña cosita que tenemos cada uno en nuestros bolsillos y en donde en América Latina no nos quedamos atrás con la penetración de celulares es altísima y trajo, como se dice en inglés, un salto dramático en la conectividad de la gente, ¿ok? Eh, la pandemia aceleró también eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas salieron y de hecho ustedes les preguntan a las compañías que venden tanto teléfonos en el dispositivo como las conexiones, que hubo una extra demanda porque la gente o se iba a quedar sin estudiar, sus niños, o se iban a quedar sin conectarse al trabajo. Entonces, eso cambió. Yo te puedo decir, cosas que no pasaron en 10 años, pasaron en 6 meses. ¿Ok? Dicho eso, te quiero decir, avanzamos muchísimo en la pandemia y ese gap que tú dices se redujo considerablemente. Dicho eso, hay también una discrepancia en conectividad en la región. Yo te diría, donde vivo yo, Brasil, Argentina y Chile están altísimamente conectados, mucho más que probablemente un México y un Colombia. Eso es un problema que vamos a tener que resolver todos como sociedad, ¿no? Y vamos a tenerlo que resolver. Yo te voy a contar algunos ejemplos, no puedo mencionar los nombres, de clientes nuestros muy grandes, multinacionales muy grandes, que necesitaban llegarle a la gente para que comprara sus productos y veían que esa gente no tenía celular o no tenía conectividad y sacaron programas de conectividad, inclusive casi que subsidiados por ellos, para hacer que eso sucediera. Entonces, vamos a llegar allá, los planes existen y creo que la pandemia va a hacer que se acelere. Pues estaremos siempre muy pendientes, siguiendo paso a paso lo que ocurre con la tecnología que nos está marcando la pauta, con Google, porque es parte de nuestras vidas, y también de usted, Adriana, porque sin duda es un referente para los colombianos, una inspiración. Y muchísimas gracias por haber acompañado esta entrevista con Blue Radio.
Muchísimas gracias a Blue Radio y a ti, Ricardo, por esta charla. Blue, la alternativa.